cojines neumáticos son unas bolsas de gran resistencia preparadas para inflarse con aire a presión. El uso principal de los cojines es empujar, elevar o estabilizar cargas pesadas. Estos equipos se componen de los siguientes elementos: cojines, mangueras, mando de control, mano reductor y botella. Existen cojines de alta 8 a 10 bares, media 1,5 bares y baja presión 0,5 bares. Actualmente disponemos de cojines de alta y baja presión. Mangueras. Hay dos tipos. De alta presión, generalmente están diseñadas en dos longitudes, 5 y 10 metros. Se encargan de llevar el aire desde el manorreductor de la botella hasta el control de mando y desde el control de mando hasta los cojines. Su diámetro es inferior a 2 centímetros. En un extremo llevan una conexión rápida hembra y en el otro una conexión rápida macho. Baja presión. Se diferencian de las de alta presión por su mayor diámetro, alrededor de 3 centímetros. Y por el tipo de conexión. Son los denominados racores de bayoneta que solo conectan los cojines con el mando de control. Mando de control o distribuidor. Controla la cantidad de aire que llega a los cojines y su posterior vaciado. Consta de llaves de paso, manómetros y válvulas de sobrepresión. Como en cojines y mangueras, también los hay de alta y de baja presión. Una parte muy diferenciada entre los de alta y los de baja son las conexiones de las mangueras. Mano reductor. Permite reducir la presión de aire que va desde la botella hasta el mando de control. La presión se fijará en función del tipo de cojín a utilizar. Cuenta con un manómetro que marca la presión de la botella, un regulador con una llave de paso con la que se regula la presión de salida, otra que permite el paso de aire hacia la consola, y en último lugar se encuentra la manguera de unión entre el manorreductor y la consola. Botella. Contiene el aire necesario para inflar los cojines. Los tamaños más utilizados suelen ser de 6 o 6,8 litros, a 200 o 300 bares. Los elementos neumáticos que requieren grandes volúmenes también se pueden alimentar desde un compresor. A continuación, cogemos el regulador de presión y lo enroscaremos a la botella apretándolo firmemente. Antes de conectarlo, debemos comprobar que esté la junta tórica que permite la estanqueidad del aire. Veremos que la llave de regulación de presión está abierta, es decir, sin tarar, y que la llave de paso de aire está cerrada para que no pase a la instalación. Esta es la forma en que debemos encontrarnos el equipo antes de operar. El manorreductor se compone de dos manómetros, siendo el más cercano a la botella el que nos indica la presión que tiene esta, y el siguiente nos indicará la presión a la que daremos nosotros y que coincidirá con la presión de trabajo del cojín. Abriremos la botella de aire comprimido lenta y progresivamente, comprobando su presión en el primer manómetro. Debemos comprobar que la cantidad de aire en la botella es suficiente para llenar los cojines. Giraremos la llave de regulación de presión hasta que aparezca en el manómetro más alejado de la botella la presión de trabajo de los cojines conectados, que en este caso son 8 bares. Finalmente, giraremos la llave de paso de aire para que éste pase hasta el órgano de control y ya tendremos el sistema preparado para trabajar con él. Montaje. Para la instalación del equipo neumático se conecta en primer lugar el manorreductor a la botella. Después, el latiguillo del manorreductor a la consola de control. Para finalizar se conecta la manguera a la consola de control por un lado y al cojín por el otro. Tenemos un órgano de control con dos mandos que permiten un uso individual, simultáneo o alterno de los dos cojines y tienen tres posiciones: inflado, desinflado y neutra. El órgano de control dispone de una válvula de seguridad por si existen sobrepresiones en el sistema, tarada a 8,5 bares. Una vez realizada y comprobada la instalación,
Se introduce el cojín o los cojines entre el elemento a desplazar y una superficie de apoyo. Se abre la botella y se comprueba la presión en el primer manómetro. Con la palomilla del manorreductor se ajusta la presión de salida, 8-10 bares para alta presión y 0,5 o 1 para baja presión. Se abre la llave de paso y el circuito está dispuesto. La altura de elevación puede llegar hasta los 52 centímetros. Siempre según modelo, trabajan a presiones máximas que oscilan entre los 8 y los 10 bares. Su presión de rotura es muy elevada, de 32 a 72 bares. El cojín ofrece su máxima fuerza de elevación cuando empezamos a hincharlo. Por esta razón es muy importante trabajar siempre en los primeros centímetros de inflado y suplementar el resto de la distancia con tablas u otros elementos de superficie suficiente. Es fundamental que tenga una buena base donde se pueda apoyar la mayor superficie posible del cojín, sobre todo cuando nos aproximamos al límite de carga. En este sentido, resulta desaconsejable la superposición de cojines, ya que, además de la pérdida de superficie de contacto, esta configuración puede ser muy inestable. Es más conveniente la utilización de cojines en paralelo, porque además se aumenta la superficie de contacto. En caso de hacerlo, poner debajo el de mayor superficie. Cojines de baja presión. Se utilizan fundamentalmente para elevar y estabilizar, generalmente vehículos pesados. También se utilizan para la liberación de personas atrapadas o contención de zanjas derrumbadas. Son de mayor tamaño que los de alta presión, pueden tener una dimensión aproximada de 1 metro cúbico y formas variadas. El hueco necesario para la colocación del cojín ronda los 8 centímetros. Trabajan a 0,5 bares de presión. La fuerza de elevación varía de 3 a 16 toneladas. En las caras externas llevan refuerzos especiales para evitar posibles pinchazos y roturas. Ejercen fuerza suavemente y tienen gran poder de adaptación a las superficies. Por ello, al contrario de lo que ocurre con los de alta presión, ejercen la máxima fuerza durante la mayor parte de su carrera de inflado. Montaje de los cojines de baja. Para la instalación del equipo neumático se conecta en primer lugar el manorreductor a la botella. Después, el latiguillo del manorreductor a la consola de control. Para finalizar se conecta la manguera a la consola de control por un lado y al cojín por el otro.